vamos a hacer un rico pan de centeno con masa madre. Vamos a sacar la masa madre que tenemos refrigerada para sacar 30 gramos de esta masa madre y la vamos a preparar para activarla. Vamos a agregar agua, 100 mililitros de agua. Mezclamos. Y vamos a agregar 100 gramos de harina de centeno integral. Mezclamos muy bien y vamos a dejarla reposar de 8 a 12 horas para que se active y prepararla para nuestro pan. Vamos a guardar nuestra masa madre que ya estaba fresca, le ponemos más harina, más agua y la llevamos nuevamente a reposar en el refrigerador para futuros panes. Por otro lado, vamos a pesar el agua, 130 mililitros de agua hirviendo, y vamos a pesar 30 gramos de harina de centeno integral. A esto se le llama escaldado. Lo vamos a apartar para agregarlo también a nuestra masa. Mezclamos perfectamente bien, que no queden grumos, y vamos a dejarlo reposar por 4 horas. Por otro lado, vamos a pesar harina de centeno integral, 370 gramos. Apartaremos también agua, 170 mililitros o 2/3 de taza. Luego vamos a mezclar en un recipiente hondo nuestra masa madre que ya estuvo reposando las 4 horas, nuestro escaldado. Mezclamos perfectamente bien. Vamos a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de miel o azúcar, mezclamos perfectamente bien. Agregaremos el agua, 2/3 taza de agua o 170 mililitros. Mezclamos y vamos a ir agregando la harina, 370 gramos de harina de centeno integral. Si usted quiere usar no solo de centeno, puede usar harina de trigo normal, 200 gramos de harina de centeno y 170 gramos de harina integral. En mi caso solo es harina de centeno. Agregamos el resto de agua y seguimos mezclando. Incorporando perfectamente bien el agua con todos los la harina, perdón, con todos los ingredientes. Amasando un poco.
Nuestra masa la dejaremos reposar 4 horas. Ya pasadas las 4 horas vamos a poner harina en el área donde vayamos a amasar un poco más la masa. La sacamos del recipiente donde la guardamos, donde la dejamos reposar por 4 horas. Y ahí seguiremos amasando un poquito más, envolviéndola entre sí. Esta masa es un poquito pegajosa. Nos ayudamos con un poco de harina y también con las manos mojadas de agua. Cuando ya podamos unirla, hacerla una bolita, la vamos a dejar reposar. Pondremos harina en nuestro canasto donde la vamos a poner. La colocamos con cuidado. Y la dejaremos reposar por 1 hora. Pasado este tiempo, vamos a agarrar el molde donde lo vamos a llevar al horno. Ponemos un poquito de harina y ponemos nuestra masa que ya reposó. Lo llevaremos al horno, 480 grados los primeros 30 minutos. Los siguientes 30 minutos, 425 grados. Ya está listo nuestro pan. Lo vamos a dejar enfriar y lo vamos a partir hasta el día siguiente, porque este tipo de pan hay que dejarlo reposar, no partirlo cuando está caliente. Este es nuestro siguiente día. Ya voy a partir el pan. Este pan es riquísimo, saludable. Espero lo prepare, espero le guste. Así está nuestro pan exquisito. Si le gustan nuestros videos, por favor suscríbase, regálenos un like. Puede compartir nuestros videos. Hasta luego. Bye.